Bueno, ahora lo siguiente que vamos a ver es la deducción de la fórmula del balance general molar. Balance general molar para un reactor CCTR. Ajá. Entonces ahora utilizaríamos el balance general molar para un reactor CCTR, pero en función de conversión, ¿sí? O estamos utilizando conversión. Entonces, para flujo, nosotros sabemos que flujo va a ser igual al número de moles sobre de tiempo. Entonces, en este caso sería número de moles de A sobre de tiempo sobre de flujo molar de A. Entonces, si nosotros queremos utilizar esta fórmula, debemos despejar número de moles y entonces número de moles sería igual a, bueno, para número de moles iniciales solamente despejamos, sería flujo molar de inicial por tiempo, y para el flujo final sería flujo final por tiempo. Entonces, si lo sustituimos en la fórmula de conversión, sería número de moles de A sería FA0 por T menos FA0, no, FA solamente, por T sobre de FA0 multiplicado por T. Ajá. ¿Por qué? Porque sería lo que reacciona entre de lo que se agregó al reactor, y ese es el número de moles iniciales por número de moles iniciales, entonces sería FA0 por T. Entonces eliminamos todas las T's y tendríamos que la fórmula sería de la siguiente manera: XA va a ser igual a FA0 menos FA sobre de FA0. Entonces hacemos lo mismo, despejamos FA0 y FA, perdón, despejamos FA, flujo de moles finales, y sería FA0 1 menos X. Pasamos esto de este lado, regresamos lo que teníamos aquí y factorizamos FA0 y nos quedaría FA0 igual a 1 menos X. Entonces tenemos el volumen, el balance general molar para un reactor CCTR, balance general molar para un CSTR, casi puras letras. Entonces tendríamos que volumen va a ser igual a, la fórmula nos decía FA0 menos FA sobre de menos rapidez de reacción a la salida. Entonces ahí lo único que hacemos es sustituir FA. Entonces volumen va a ser igual a FA0 menos flujo molar inicial, que flujo molar final sería FA0 1 menos X sobre de menos rapidez de reacción a la salida. Entonces, si se dan cuenta, lo que se eliminaría sería esto, y esto nos quedaría con signo positivo, porque este es negativo, por negativo se vuelve positivo. Entonces el volumen va a ser igual a FA0 por X sobre D menos RA. Y esto sería el balance general molar. Balance general molar. Balance general molar. Reactor CSTR. ¿Qué otra cosa? Forma algebraica. Función de conversión. ¿Sí? Ya sabemos que esta X va a ser XA. ¿Sí? Y así convertiríamos a función de conversión una fórmula que era función de flujo molar, ¿sí? Bajo estos mismos conceptos que tenemos acá.